cansarlos y después volver con el tema eh, y digamos, seguir avanzando, es el trabajo, el concepto, la historia y desarrollo, ¿sí? A ver, ¿por qué empecé con esto? Porque esto es anterior a la encíclica Rerum Novarum. La clase de hoy, la idea es terminar con el comienzo de la Rerum Novarum, o sea, ya como trabajo de ustedes, yo lo voy a subir al aula, es leer la Rerum Novarum eh, y hacer un resumen. No en una semana, no, es uno de los trabajos que vamos a hacer durante este cuatrimestre, ¿sí? Pero yo quiero que la lean a fondo, digamos, y la podamos discutir de a poquito porque va a ser el texto clave que vamos a usar. Pero para esto tenemos que saber un poquito de lo que se ha dicho sobre el trabajo en el mundo moderno y de las relaciones laborales. Eso es muy importante en el mundo moderno y lo van a encontrar muchísimo. El trabajo y las relaciones laborales. Pero para eso tenemos que ir a ver digamos, el concepto de trabajo que tiene el mundo de ahora, que después lo vamos a relacionar con el concepto de trabajo que trae la Rerum Novarum, ¿ok? Y ustedes mismos lo van a sacar. La evolución del trabajo y después Taylor, Fayol y Ford, que son los que han hecho un poco de la revolución industrial, después de la revolución industrial, lo más efectivo desde el punto de vista económico del trabajo, digamos, ¿no? Ya vamos a verlos a los tres. Entonces, también sigo con la idea de presentarles cómo, valga la redundancia, cómo se presenta el trabajo a las personas en el mundo moderno. Y entonces tienen las dos caras. ¿Qué es lo que la iglesia piensa sobre el trabajo? ¿Cómo dignifica el trabajo del hombre? ¿Sí? Y cómo está, como dicen, está bardeado el tema del trabajo, o más bien la persona en el trabajo en el mundo moderno, ¿sí? A costa de algunos que se enriquecen con el tema del trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el trabajo está muy unido al tema de la globalización y al tema de el enriquecimiento personal o de un grupo. ¿Eh? Entonces, no lo pueden separar ese tema. Vamos al principio, fíjense, y esto es un poco a mí me causó un poco de, eh, digamos, de estupor. ¿De dónde viene la palabra trabajo? Yo al principio lo estuve buscando en un montón de lugares y al final, ese es del siglo VI, después de Cristo, empieza esta noción del trabajo moderno, ¿sí? Eh, y que, a ver, déjenme un poquito que tengo que dar permiso a alguien que lleva tarde. Discúlpenme. Luján. Ahí, ahí vamos. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, ¿saben de dónde viene? Viene del latín, ¿sí? La palabra, y es tripaliare, ¿no? Tripaliare, del latín, significa torturar, ¿no? Eh, torturar. Y yo entonces digo, ¿por qué llaman al trabajo en ese sentido desde el siglo VI? Claro, porque lo aplicaban a los esclavos en ese tiempo. Y entonces, ¿por qué tripaliare? Porque eran típicamente tres palos donde los ataban a los esclavos para flagelarlos, para pegarle, ¿no? Y ustedes, bueno, y digo, claro, con razón, digo una cosa, una nota de color, esto no es para estudiar, pero con razón en Chile le dicen al trabajo, ¿cómo le dicen? La pega, ¿no?
Bueno, un poco viene de eso. Después, esa palabra evolucionó, ¿sí? Evolucionó y se dedicó más, se refería al tema del sufrimiento. ¿Por qué? Porque también también a los esclavos, los llevaban a los campos y entonces los llevaban y trabajaban tantas horas en el campo que, bueno, les causaba muchísimo dolor de cuerpo. Entonces, ese tripaliare se cambió en un tripalium, ¿sí? Se cambió en el tema más de pegarle a la persona, se transformó en el tema del sufrimiento, ¿no? En el tema del sufrimiento. Tengan en cuenta esto, voy a decir, bueno, ¿para qué dedico esto tanto tiempo? Porque lo voy a relacionar con el tema moderno enseguida, el tema de la esclavitud. Y ese va a ser uno de los trabajitos que quiero que hagan durante la semana, ¿no? Hasta el viernes que viene. Es muy fácil, pero que lo relacione con el mundo moderno. Bueno, acá hay un concepto de trabajo que es el que se usa actualmente y se denomina trabajo a toda aquella actividad, una actividad, ¿no? Una actividad, sea de origen manual o intelectual, ¿sí? Que implica un esfuerzo físico o mental, esfuerzo, ¿no? Actividad, siguen la misma temática del tema del sufrimiento o del esfuerzo, ¿no? Y que tiene como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas, ¿sí? O sea, ¿para qué trabajas? Y para poder ganar dinero y mantener a mi familia, ¿sí? O sea, para eso producís bienes, porque también las familias necesitan de esos bienes, bueno, y es toda una cadena, ¿sí? Y un círculo. Dice, a cambio de una compensación económica, ¿eh? Por las labores concretadas, que este sería el tema del sueldo. Y acá entra todo el tema de la dignidad y todo eso. Bueno, esto es lo que es el trabajo. Pero ¿qué pasaba con el tema de la esclavitud y el trabajo? Y bueno, no se tenía en cuenta a la persona. Entonces, a lo largo de la historia, lo que se ha hecho es tratar de darle más significación o más, o cuidar un poco más a la persona, entre comillas, porque, porque no siempre pasa, y ustedes lo saben, y les puedo largar, por ejemplo, los, eh, ¿cómo es? Las remuneraciones o los sueldos. ¿Son dignos? Y en algunos lugares sí, en otros no. ¿En cuál sí, en cuál no? Las horas trabajadas, hay compensaciones, hay tiempo para comer, trabajan más horas de lo que el cuerpo puede responder. Todo eso entra, ¿sí? Y apunta al tema de la dignidad. Por eso yo les había puesto, y con eso un poco terminé con el tema del nihilismo y los valores, y aparte con el tema de la dignidad humana, ¿no? Que lo puse en la primera parte. ¿Por qué? Porque es muy fuerte en el tema del trabajo el tener en cuenta todo este tema de la dignidad. Entonces, este concepto de trabajo tiene distintos aspectos. Es una actividad que puede ser manual o intelectual, que requiere un esfuerzo, ¿sí? Para producir qué cosas, bienes y servicios para que las personas puedan abastecerse, y las personas que trabajan, que hacen este trabajo, necesitan tener una compensación económica. Bueno, eso es el concepto. Vamos a después, con la Rerum Novarum, vamos a relacionarlo con lo que dice la Iglesia respecto a eso, que la Iglesia le agrega toda la cuestión humana, incluso la Rerum Novarum le va a agregar todo el tema del descanso del domingo, ¿no? Y que es muy importante. Después el tema de la relación familiar, que también tiene que existir, bueno, que mucho se ha perdido aquí y ahora, ¿no? Porque ahora los dos trabajan, porque ahora la plata no alcanza, todas esas cositas que tienen que tenerlas en cuenta para el tema del trabajo, para esta materia de formación para la vida y el trabajo. Bueno, ya vimos el tema de la vida en la primera parte del año, ahora centrémonos en el tema del trabajo. Ya entramos en eso y ya saben la definición donde está incluido todo lo que ustedes tienen que saber para
digamos, tener un trabajo digno. Bueno, tres aspectos que se desprenden de esta definición. Primero, el esfuerzo físico y mental, ¿sí? Es la primera, esto es importante, ¿no? A esto hay que agregarle que si hay un esfuerzo físico y mental, hay que cuidar la salud. ¿Por qué? Porque vos tenés que mantener una familia, por ejemplo, eh, y, y no podés trabajar un año o 2 años y después ya no te da el cuerpo porque te explotaron. Entonces, el esfuerzo físico y mental tiene dos aristas. Una, que el trabajo realmente te requiere esfuerzo, pero segundo, es el hecho de tener que cuidarlo, ese trabajo. Bueno, después, con un objetivo de producción de bienes o servicios. Esto es lo que debe producir el trabajo. Esto es importantísimo porque tienen que ser bienes, no males. No podés producir cosas que le hagan mal a la humanidad, ¿sí? Sino bienes y servicios. O sea, el servicio, nosotros tenemos qué sé yo, el agua, la luz, ¿no? Son servicios que nosotros sí los necesitamos. La droga, no. Sí, lo necesito porque si no, no llego a fin de mes, ¿no? Y no, porque el objeto moral lo tienen que haber visto en ética, el objeto moral de las fuentes de la moralidad, si es malo, ya todo el acto es malo. Ya todo el acto es malo. Ustedes saben, las fuentes de la moralidad son tres: el objeto, el fin por el cual hago los hechos y las circunstancias que rodean al hecho, ¿sí? Bueno, entonces, y al final, con una contraprestación económica. Este es el sueldo. ¿Sí? Si yo trabajo y le produzco bienes y servicios, eso me tiene que dar una compensación económica. Me tienen que pagar proporcionalmente a lo que yo he hecho. Y esto es importante, y al título. ¿Por qué? Porque el hecho de haberme dedicado tantos años a estudiar tal cosa, lo digo por el caso, por ejemplo, de la educación, que muchas veces no es bien remunerada, ¿no? Porque eh, tendría que serlo, tendría que serlo, ¿no? Depende de los países, ¿no? Pero hay países que apuestan mucho al tema de la educación, pero no es el caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? Y por eso la educación ha caído también, porque a veces los profesores tienen que tener 800 trabajos para poder mantener la casa, digamos. Y entonces, bueno, se cae todo, ¿no? Eh, bueno, entonces las tres cosas: el esfuerzo físico-mental, después para qué se trabaja, para crear bienes y servicios, y qué es lo que se recibe, una prestación económica, una contraprestación económica o un sueldo, ¿sí? Por el trabajo. Veamos tres miradas del trabajo que son importantes: una mirada psicológica, una mirada sociológica y una mirada ética. ¿Por qué puse estas tres miradas? Porque precisamente lo que había dicho en un principio, las personas ahora, como tienen que trabajar muchísimas horas, yo tengo familiares que incluso en pandemia, digamos, tienen que laburan como 10, 11 horas y, y, en, digamos, en situaciones precarísimas, digamos, y con muchas posibilidades de enfermarse. Eso influye psicológicamente al desarrollo personal, ¿no? Y eso está relacionado con cubrir las necesidades propias, cubrir las necesidades que ustedes se van a reír, pero es importante el tema de no engordar, el tema de tener un estado físico saludable, el tema de tener una cabeza también libre de grandes preocupaciones que no pueda mantener, digamos. Por ejemplo, no llego a fin de mes y no llego a fin de mes y tengo que pagar esto y eso psicológicamente en el desarrollo personal influye. ¿Qué pasa si tu sueldo sería digno? Y bueno, ya no estaría esa preocupación. Entonces,
la mirada psicológica del trabajo es muy importante en este sentido. ¿Por qué se crea esta cuestión psicológica de la psicología? Y por eso, porque el hombre empieza a sufrir interiormente y psicológicamente las presiones que le da el sistema. Y entonces necesita y hay que pelear por el tema del desarrollo personal y de la salud personal, ¿no? De la salud personal, psicológica y física. Del punto de vista sociológico, a ver, esto es importante también. ¿Por qué? Porque vos estudiaste tantos años, ahora ustedes están en la secundaria, pero quieren seguir estudiando y desarrollándose. Entonces, vas a alcanzar un estatus social. Ojo, no estoy hablando de yo soy mejor que el otro. No, 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 no. Lo que digo es que vos te querés relacionar con ciertas personas que te edifican y vos edificás a los otros. No quiere decir no juntarse con los pobres, porque los pobres también edifican. Ojo con esto, ¿no? ¿Sí? Voy al tema de obligaciones y derechos. O sea, como yo tengo un estatus, o sea, yo estudié tanto, soy médico y tanto, entonces tengo que ser tratado no mejor que otra persona, pero sí de acuerdo a lo que yo estudié. A ver, el pobre que no tuvo la posibilidad también de estudiar, también tiene que ser tratado de un modo digno, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que, de acuerdo al estatus que yo tenga, eso me puede beneficiar a relacionarme con cualquier tipo de persona. Si no, no crear una, como dicen ahora, la grieta, o se viven peleando por millones de cosas y al final no se entra en un diálogo, porque no hay una base, lo que estudiamos en la primera parte del año, no hay una base, no hay una dignidad, no hay un, un valorar a la persona, ¿no? Anoche escuchaba que al principio del año que viene, de 2 argentinos, uno va a ser pobre. O sea, la mitad va a ser pobre. Por falta de trabajo, por el tema de la inflación que se va a ir más del 40%. Entonces, del punto de vista sociológico, es importante el estatus de la persona, no, lo vuelvo a repetir, no que soy mejor que otra persona, sino que de acuerdo a lo que yo estudié, de acuerdo a lo que yo estoy trabajando, se me debe ciertos derechos. Derechos. Si soy abogado, si soy médico, si trabajo en una, digamos, tengo un negocito, también tengo mis derechos, porque soy un trabajador, me rompo el lomo todo el... Bueno, entonces, y la cuestión ética, ¿no? Que viene como, digamos, aspecto principal del tema del trabajo, acuerdo a los valores morales. O sea, que mi trabajo debe ser digno, lo que yo decía, y tiene que tener todos los valores morales, incluyendo el trabajar en blanco, el tener una buena remuneración, el que me alcance para tener una casa propia, es un derecho. ¿Sí? El tener dinero para poder estudiar, ¿sí? Discúlpenme que están llegando más gente tarde que creo que ya terminamos. Ah, bueno, seguimos. Bueno, pasemos a la próxima. Fíjense, esto es un poquito de historia, después les voy a dar mucho más, pero me quiero centrar en esto. Antes de la Revolución Industrial, ¿sí? Estaba en la antigüedad, ¿sí? Lo vemos en el Imperio Romano, el tema de la esclavitud, y anterior, ¿no? El tema de la esclavitud. O sea, la persona que trabajaba no solamente no tenía derechos, ¿no? No tenía derechos, sino que era maltratada, ¿sí? Manipulada, ¿sí? Maltratada y en muchos casos
reconocida como un animal, digamos. El tema de persona, el aspecto de persona, ¿sí? O la noción de persona, no era considerada en las personas que eran esclavas. De hecho, en algunos de los casos, presidentes o gobernadores, y pasó también en Argentina, daban a los esclavos como regalo de cumpleaños a otra persona importante para que trabajara para ellos. El tema de la esclavitud, ¿no? O sea, estar encadenado, no tener derechos. Tengan en cuenta esto, no estar encadenado, digamos, sea sujeto a todo lo que el jefe o el dueño me decía, ¿sí? Y cómo es, y, y bueno, y no tener absolutamente ningún derecho a tener una casa propia, a tener una remuneración digna, alimentos y todo eso, ¿no? Sino que era sometido a los placeres o a lo que se le ocurría al dueño. Después en la Edad Media, bueno, cuando empieza el tema del auge o la fuerza de la iglesia también a influir en la cuestión del trabajo, ya se empieza a desarrollar el tema agrícola y artesanal, ¿no? Agrícola y artesanal. Y la esclavitud empieza a desaparecer, ¿no? A desaparecer. No está totalmente en la Edad Media, permanece la esclavitud, ¿sí? Permanecen en muchos de las sociedades, eh, eh, pero bueno, va en vías de, digamos, de sacarla. Eh, entonces, fíjense, esto es, no me quiero detener demasiado, sí me quiero detener en lo del tema, recuerden lo del tema de la esclavitud, porque ahí va a ir el trabajo de esta semana. Fíjense, en el tema de la esclavitud, bueno, esta foto que está en el costado es del tiempo romano, y eso es significativo de la esclavitud. Aquí hay algunas imágenes del tema de la agricultura y la artesanía, ¿no? Son dibujos, ¿no? Pero del tiempo de cómo se trabajaba el campo y se empezó a producir la artesanía, que después la iglesia lo ha desarrollado muchísimo, ¿no? En muchísimos aspectos y en construcciones, ¿no? Después de la revolución industrial, ¿sí? Y durante la revolución industrial se hace énfasis, y eso le vamos a dedicar en la próxima clase más tiempo, al tema de la fábrica, ¿no? Empieza a la fábrica a reemplazar a lo que es la artesanía y lo del campo. ¿Por qué? Porque empiezan a poblarse las ciudades y como la fábrica pagaba más, daba más plata, la gente empieza a dejar el campo y se dedica a ir a las ciudades a trabajar para las fábricas. Y empieza más el tema de la oferta y la demanda, que esto quien lo tienen que haber estudiado quizás con María Victoria, con el profe María Victoria. Pero lo repito porque es importante y va directo al tema del trabajo, la oferta y la demanda. Empiezan los burgueses a comprar y vender, ¿no? De todo tipo de cosas, ¿no? Y empieza a funcionar el tema de la oferta y la demanda y empieza a funcionar el tema del dinero. ¿Eh? Antes se hacía el trueque, te doy una vaca y vos me das, qué sé yo, tres pollos, cuatro pollos y bueno, me quedé corto. Pero bueno, algo así. Estoy más familiarizado con la oferta y la demanda. Eh, y, y después aparece el dinero con el tema de las fábricas. Bueno, a ver, en el tema de la revolución industrial, eh, quiero terminar con esto. La revolución industrial se generó en el siglo XVIII, ¿sí? En Inglaterra, y se extendió rápidamente hacia Europa. Esto ustedes lo saben, lo han estudiado, y si no lo saben, bueno, ahora tienen un PowerPoint para verlo. Al resto del mundo se extendió durante el siglo XIX. ¿verdad? Fue un hito clave para poder reflexionar
sobre cómo se desarrolla el trabajo hoy en nuestra sociedad. Es importante ir a la revolución industrial, por eso lo puse, porque así podemos entender cómo se desarrolla el trabajo ahora, aquí y ahora, y qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que insistir. Bueno. El cambio de paradigma consistió, o sea, el cambio de paradigma quiere decir, antes se insistía más en el tema de la esclavitud o después en el tema de la agricultura, ¿sí? Y la artesanía, y después pasó drásticamente al tema de la importancia de la ciudad y la oferta y la demanda y las fábricas. Ese cambio consistió en la sustitución del modelo económico y social de la Edad Media. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial? Económica, social, política y cambios en los modos de vida. Eso produjo un montón de cambios, digamos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Y yo puse, con esto voy a terminar, algunos aspectos se los leo rápidamente para no quitarles tanto tiempo. Fíjense, desde el punto de vista económico, se incrementó un alto grado de rendimiento del trabajo y se redujo el costo de producción, ¿no? Aumento de capitales. Después se diseñaron o se desarrollaron y perfeccionaron las vías de comunicación, ¿sí? Que es lo que pasó ahora también con la revolución digital, ¿sí? Y los medios de transporte. Y después se crearon las cámaras de comercio, ¿no? Las compañías de seguro, los bancos, por el tema de la oferta y la demanda. Los artesanos no pudieron competir con la fábrica, lo que les había dicho desde el punto de vista económico. Bueno, después, del punto de vista social, es el abandono del campo. Van a decir, acá tenemos mucha gente que trabaja en el campo. Sí, sí, digo, pero desde el punto de vista de la globalización, lo que se insiste ahora, y mucha gente que trabaja en el campo es explotada, digamos. Foco se pone, desde el punto de vista capitalista, en las ciudades. O sea, el abandono del campo, el aumento de la población de las ciudades, ¿no? Después, la agudización de los problemas obreros, ¿sí? Esto lo dije al principio, la precariedad de condiciones laborales y de vida, y el comienzo de la organización de los trabajadores en gremios, sindicatos. Esto lo vemos diariamente en Argentina. La aparición de las dos clases sociales capitalistas, la burguesía industrial, que es capitalista, y el proletariado fabril, que es el obrero. Bueno, a ver, del punto de vista político, el afianzamiento político de la burguesía en sí, que después, o sea, en vez de tener los señores feudales el poder, empiezan los burgueses a tomar el control. Y desde el punto de vista económico, también el poderío económico de ciertas empresas tienen una influencia política en todo el ambiente político, valga la redundancia, en el mundo de la globalización. El Estado no interviene directamente como patrono en las actividades económicas. Esto es importantísimo. Es muy importante. Acá en Argentina ha intentado el Estado entrar en los vicentinos, pero al final no pudo, digamos, en las cuestiones económicas, sino que auspicia la industrialización y comienza a regular la legislación social a favor de los trabajadores. O sea, en vista ayudar a que los poderosos crezcan. Bueno, y el cambio de vida, la población se concentró en las ciudades, lo que dije anteriormente, la producción en serie abarató muchos artículos. Esto lo vamos a ver cuando veamos a Ford, por ejemplo, que él hizo el trabajo en serie, y así mejoraron las condiciones de vida, el nacimiento del consumo, más allá de la subsistencia. Después las costumbres de la familia cambiaron a medida que las mujeres comenzaron a trabajar fuera del hogar e incorporarse al sistema obrero. El
el comienzo del trabajo. Y es lo que le dije al principio, ahora muchas de las familias no les alcanza con que el varón trabaje y también tiene que salir a trabajar la mujer. Entonces, ahora trabajan los dos y la mujer es parte de ese sistema laboral. Bueno, y este es el mejor profesor de todos. No. Bueno, con esto terminamos. Quiero terminar con esto. A ver, este es el trabajo para esta semana. Yo les hablé del tema de la esclavitud, ¿sí? Donde no hay dignidad, donde no hay decisión propia, donde, ¿sí? Entonces, se habló de la abolición de la esclavitud, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ahora les voy a dejar de compartir para verles la cara y a ver cuántos quedan. Bueno, entonces, esta es la cosa. Este es el trabajo para esta semana. Búsquenme tres ejemplos, donde el trabajo en el mundo moderno es esclavitud. ¿Por qué pensé esto? Porque se está discutiendo, lo tienen que haber escuchado en los medios de comunicación, el hecho de la prostitución considerarla como trabajo. ¿Sí? La prostitución considerada como trabajo. Ahí entran millones de cosas que ustedes pueden dilucidar y ver. Primero, hay mujeres que son forzadas a la prostitución, ¿sí? Incluso si lo deciden libremente, es un trabajo, ¿no? Incluso quieren meterlo en una ley y salen mujeres que han sido en trata de blancas, a hablar de que es imposible que la prostitución sea considerada como trabajo, como contra de eso, ¿sí? Pero se está discutiendo. Ahora, ¿es la prostitución una esclavitud? ¿En qué aspecto? ¿En qué otro? Digo, les pongo este ejemplo, puede ser un montón de otros ejemplos que ustedes se pueden encontrar. Pero ahora se los considera como trabajo, fíjense. Entonces, la esclavitud fue abolida. ¿Fue abolida? O indirectamente todavía existe, con el poder de la burguesía o del poder económico de ciertas personas. ¿Sí? Puse este ejemplo porque estuvo hace un mes, creo. Después por el tema de la pandemia se tapó el tema, pero se estuvo hablando en los noticieros el tema de legalizar la prostitución, ¿no? Y considerarla como trabajo. O sea, ¿qué quiere decir considerarla como trabajo? Van a tener las mujeres que trabajan en eso, o los hombres, o los hombres, mujeres, digamos, eh, van a tener, ¿cómo es? Obra social, aportes jubilatorios, todo lo que tiene un trabajador. ¿Lo han escuchado o no? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Algunos? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, sí. fíjense, ¿hasta qué punto es esclavitud? ¿En qué situación? Y si es realmente trabajo. Pónganlo, si quieren elegirlo como ejemplo, ¿no? Y busquen dos más donde el hombre es tratado sin dignidad, o sea, como esclavo. Como esclavo. Bueno, preguntas antes de decirles, antes de concluir la clase. No hay preguntas.
¿Estuvo claro? Profe, quedó claro. ¿Está bien? Pero alguna cosa que quieran, todavía queda mucho para hablar, ¿no? Sobre todo el tema de relaciones laborales, que se habla muchísimo ahora, relaciones entre el jefe y el súbdito y la relación entre los súbditos. Es un mundo que ustedes se van a encontrar. Calculo que cuando ustedes empiecen a trabajar, capaz que tienen que empezar a trabajar ahora para poder costearse los estudios, pero lo van a ver, digamos, incluso capaz que con muchos problemas. Como les decía, ustedes traten de empezar a pensar con mente de trabajo ahora para poder sacarme, digamos, yo, mira, Profesor, Francisco tiene una cara de como que no durmió hace 2 días. ¿Estuviste laburando, Francisco? profesor, Sí, dime. lo del trabajo de que haya esclavitud o pérdida de dignidad, ¿tiene que ser algo legalizado o algo que sea sí o sí legal? O sea, No, tenemos que buscar un en cualquier trabajo aspecto, Agustín, legal. porque, porque realmente está bueno que la pregunta que hiciste. No sé cuánta cantidad tendría que buscar bien, pero la cantidad de gente que trabaja en negro en Argentina es increíble. ¿Entendés? Entonces, digamos, está bueno que saques ese aspecto también. ¿Hasta qué punto el trabajo en negro no es esclavizante? Está Pero hay bueno. gente que está en negro porque les conviene. Hay gente que le conviene, pero hay gente que yo conozco que usan el hecho de estar en negro para explotar. Claro. Hay de los dos aspectos, de los dos. Por eso yo digo, pueden hacer un trabajo lindo y que tiene mucho que ver con la realidad en la que vivimos. Y el título del trabajo es, ¿realmente la esclavitud se abolió? Esto. Y poner tres ejemplos. Poner tres ejemplos. ¿Para qué? Para colaborar con el tema este de la dignidad. Ya escribimos sobre el tema de la dignidad. ¿Qué es ser digno? ¿No? ¿Qué es ser digno? Y ustedes lo definieron y pusieron el texto del Concilio Vaticano II. Está perfecto. Ahora, ¿se aplica en el trabajo? ¿Se aplica en el trabajo? Bueno, se entiende. ¿Se entendió la definición de trabajo? Los 4 aspectos y todo eso. Bueno, eh, por favor, si hay cosas que a ustedes les parece que quieren saber un poco más, tanto personal como en grupo, eso, ustedes me dicen, porque lo vamos a ir aumentando. Yo realmente ya tengo preparado todo hasta final de año eh, y tengo bastante material. De hecho, ahora les voy a subir esto que les dije en texto, el PowerPoint y el video. ¿Sí? Entonces ustedes ya van a tener material para reverlo, porque después vamos a hacer un examen, ¿no? Eh, digamos. Bueno, entonces, pero, digamos, también vamos a trabajar todo eso. Ah, y bueno, y para terminar, eh, les voy a subir el texto de la Rerum Novarum. Es mi Álvarez. Álvarez acaba de entrar y acaba de irse. Bueno. No sé si hay una Álvarez realmente, profesor. Profe, pero nada que ver, no sabemos quién es esa. Sí, ¿quién es Álvarez? Sí, la verdad, ¿no? Encima se metió, puso presente y se salió. Sí, es preocupante eso, ¿no? Porque Para mí que fue Sosa, profesor, pero bueno. Sí, yo creo que fue No Sosa. sé. Ahí no tiene jurisdicción usted, ya. no tengo jurisdicción. Bueno, Sosa ahora es libre de hacer lo que quiere con usted. qué macana. Estamos bien. Voy a contratar una empresa de seguridad. Escuchen, bueno, chicos, entonces
Por favor, sean sinceros, digan si necesitan profundizar en alguna cosa y ya está. Creo que el material es suficiente, no suficiente, sino que he preparado bastante, más para que puedan entender esta cuestión del trabajo y la vida que hemos visto anteriormente. Escuchen, bueno, sobre el tema de la Rerum Novarum, vayan leyéndola, ¿sí? Porque la vamos a ir comentando. Yo la voy a subir ahora, para que ustedes la tengan, junto con el video, con el PowerPoint y el texto de lo que hablé ahora. Entonces, vean, para el próximo viernes, entreguen el trabajito ese que yo les digo, de los 3 ejemplos sobre la explotación, sería en términos más modernos, la explotación del hombre en el trabajo aquí y ahora. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Buenísimo. Bueno, Bertani, te digo que bajé el bajé el programa que tenía vos de la playita atrás y todo eso. Una buena idea, profesor. Ya te voy a sorprender con algo en algún momento. Bueno, chicos, un gusto de verlos bien, y nos seguimos viendo. Hagan preguntas en la clase y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Que estén muy bien. Gracias, Igualmente. profe. Igualmente. Gracias. Adiós. Gracias. Profesor. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao. Luego, tenemos examen de inglés.